9 de la mañana con 21 minutos. Vamos a iniciar una nueva entrevista. Esta vez vamos a conversar con Alan Rivera. Él es candidato al Congreso de la República de peruanos en el exterior por el Partido Aprista Peruano. Buenos días, bienvenido a la Central de Informaciones. Muy buenos días, Joana. Muchas gracias por la oportunidad. En este caso, la primera pregunta era conocer y que las personas, los televidentes, sepan cuáles son las propuestas, ¿no? En todo caso, para las elecciones del 2021. Bueno, las primeras propuestas respecto a candidatos de peruanos en el extranjero es la que hemos propuesto en nuestro plan de gobierno y es, en primer lugar, y lo más importante, que hemos identificado un problema que existe. Los peruanos en el extranjero no recibimos el apoyo de los consulados para insertarnos o reinsertarnos en el mercado laboral del país en el que estamos residiendo. Entonces hay unos objetivos estratégicos que son importantes. En primer lugar, que los consulados y las embajadas tengan como prioridad la promoción de manejar el mejor producto que tiene el Perú en el extranjero, que somos los peruanos en el extranjero. Y para ello tenemos que lograr que el artículo 2 del título 12 del Reglamento Consular del Perú, que ya lo menciona en sus numerales 4, 5 y 6, establecen que haya un apoyo a la inserción productiva de los peruanos en el extranjero, en el país donde están residiendo. Y entonces tenemos que crear en cada representación consular una oficina que se dedique a que se cumpla esa parte del reglamento que ya existe y que no está como prioridad, sino está como algo de segundo nivel que en realidad, en la práctica, casi no se cumple. Los peruanos en el extranjero, cuando vamos a un consulado del Perú, es para hacer algún trámite burocrático y tenemos que someternos a trámites burocráticos largos, tediosos y costosos. Y muchos peruanos que no viven donde hay una embajada o un consulado, y estamos hablando que hay 161 consulados del Perú en el extranjero y 63 embajadas, no todas están cercano a donde uno vive. Hay peruanos que tienen que trasladarse horas o viajar y quedarse en un hotel para poder hacer un trámite burocrático, cuando eso se podría hacer perfectamente por internet. Entonces, la idea es hacer que se cumplan los reglamentos que ya existen para que los peruanos nos veamos beneficiados y además tengamos el apoyo para insertarnos productivamente. Si los peruanos enviamos al extranjero un promedio de $3.300.000, 3.300 millones de dólares, perdón, 3.300 millones de dólares anuales en remesas. Esto significa casi el 1.5% del Producto Bruto Interno. Con el apoyo de nuestros consulados podríamos enviar mucho más. Entonces estamos hablando de que si se apoya a los peruanos a generar más riqueza, los peruanos vamos a poder enviar mayor cantidad de remesas al Perú y esto va a beneficiar y va a redundar en el beneficio de los peruanos. Además, es necesaria una reforma burocrática. ¿Qué está sucediendo además en estos momentos o qué ha venido sucediendo hasta ahora que genera justamente esta lentitud de la que usted nos está hablando o este poco apoyo, por llamarlo de alguna manera? Bueno, es evidente que en el Perú hay una burocracia demasiado anquilosada, engorrosa y costosa. El Perú necesita una reforma burocrática urgente porque hay trámites que demoran demasiado. No solamente me estoy refiriendo a lo que tenemos que hacer los peruanos en el extranjero, porque lo que ha pasado, en lo que se han convertido los consulados, y no estoy atacando a los funcionarios de los consulados porque ellos cumplen en la mayoría de casos correctamente con sus funciones, sino que ese es el reglamento consular. Entonces, se traslada la burocracia del Perú a los consulados, es decir, cada consulado es un ministerio de trámites peruanos. El Perú necesita hacer una transformación burocrática. Hay trámites que son demasiado engorrosos, por eso es que hay una alta cantidad de peruanos que no están dentro del sistema formal del país. Por eso es que hay tanta informalidad. La mal llamada informalidad en realidad es una actitud normal del sector más productivo del país que no puede insertarse en el Estado peruano, en las reglas, en esa reglamentación engorrosa, como le digo, pesada y costosa del Perú, y genera su propia producción, su propia fuente de riqueza, porque es imposible participar de esa cantidad de reglamentaciones que hay en el Estado.
lo que necesitamos hacer es una gran simplificación administrativa que favorezca la mayor productividad de los peruanos, del sector privado y también del sector público. Y en este caso, si esto se cambiaría o se facilitaría la situación en general, ¿a cuánto podrían elevarse las remesas? Las remesas tranquilamente podrían elevarse al doble, sin exagerar. ¿Por qué? A ver, estamos hablando que hay aproximadamente 3.300.000 peruanos en el extranjero, viviendo en el extranjero. Los principales países son Estados Unidos, Argentina, España, Italia, Japón, Chile también. Y entonces todos estos peruanos que estamos en el extranjero producimos dinero aquí. Pero la mayoría de peruanos enviamos dinero al Perú a nuestros familiares, o tenemos inversiones, o queremos hacer pequeñas inversiones en el Perú. Pero todos los trámites burocráticos, todos los frenos, las paredes y los muros burocráticos que hay en el país impiden una mayor generación de riqueza. Y por otro lado, le repito, los consulados no cumplen con el reglamento consular en lo que se refiere a apoyar la inserción o la reinserción productiva de los peruanos en el país en el que nos encontramos. Si algunos lo cumplen, es muy poco y muy leve. Y esa no es la principal función, cuando debiera serla. Uno debería, llegando a un país, acudir a su consulado. El consulado debe ser un respaldo para uno, no un obstáculo, no un vía crucis para hacer un trámite burocrático. Por ejemplo, para sacar un DNI, demora 3, 4 meses. Es demasiado tiempo. Es increíble, cuando uno podría hacer el trámite directamente por internet, ¿no? Entonces, todo eso retrasa la capacidad productiva de los peruanos, dentro del Perú y fuera del Perú. Y otro de los puntos importantes que nosotros queremos subrayar y proponer como candidatos, yo soy el candidato número 3 del APRA, es el envío de remesas, que es demasiado costoso. La mayoría de peruanos que enviamos remesas lo hacemos a través del sistema bancario formal, del sistema bancario Western Union o Zoom o otros sistemas que cobran altas tasas de transferencia de dinero. Sí. El Banco de la Nación, que tiene agencias en todo el Perú, tranquilamente podría hacer una aplicación electrónica para que los peruanos en el extranjero podamos usar ese sistema y bajar las tasas de interés por transferencia de dinero. Y seguir ganando dinero, además. No estoy proponiendo que el Estado pierda dinero, al contrario, que gane dinero directamente el Estado, pero nos favorece porque podríamos enviar más, ¿no? Esa es otra de las propuestas. Otra de ellas también es que hay un poco apoyo a la capacitación académica o laboral de los peruanos en el extranjero. Y eso es muy importante. En el mercado laboral moderno es muy importante estar actualizado tanto en el aspecto técnico como en el aspecto profesional. Y si los peruanos contáramos con convenios que hagan nuestras embajadas y nuestros consulados con universidades o institutos del país en donde estamos residiendo, nos sería mucho más fácil poder tener una actualización académica, una actualización técnica, para poder tener una especialización que nos permita tener mayores ingresos en el país. El peruano en el extranjero, Johanna, nunca se olvida del Perú. Estamos siempre con el Perú. Justamente ese es mi lema de campaña, siempre con el Perú. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el corazón en el Perú y estamos en el extranjero por diversas circunstancias, ¿no? La mayoría de los inmigrantes van a otro país porque quieren vivir en paz y vivir mejor, tener mejores oportunidades de trabajo. Y ciertamente la mayoría de peruanos lo logramos. Los peruanos somos considerados en el extranjero, yo lo puedo decir aquí en Estados Unidos, como una persona responsable, trabajadora y productiva. Entonces, ese producto que tiene el Perú, que es el peruano, tiene que ser respaldado y promocionado por los consulados. No nos pueden decir que no hay capacidad económica para financiar una oficina en cada consulado que se dedique a apoyar a los peruanos en el extranjero. Eso es algo necesario. Muchas gracias por su tiempo. Un claro ejemplo de que un DNI, un documento nacional de identidad, tarde 3 o 4 meses, complica además lo que esta persona necesita hacer con el documento luego. Alan Rivera, entonces, candidato del Congreso de Peruanos en el Exterior por el APRA con el número 3, estaba con nosotros. Son las 9:30 ya. Vamos a una pausa.